En nombre de los organizadores del primer Congreso de Musicología de la Asociación Peruana de Musicología y el Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Manuel Aguirre de la Fuente, Legado Musical, un trabajo de Omar Carrasco Llanos y Manuel Cruz Luque. Nos acompañan en la mesa de honor el maestro Aurelio Tello Malpartida, renombrado musicólogo peruano, y el licenciado Omar Carrasco Llanos, editor académico de la obra, a quienes agradecemos su gentil participación en este evento. Antes de invitar al maestro Aurelio Tello a realizar su presentación, y a pesar de que en realidad no necesita presentación, pues todos conocemos su trayectoria, permítanme leer una breve reseña. Aurelio Tello es musicólogo, compositor y director coral. Estudió composición en el Conservatorio Nacional de Música del Perú con Enrique Iturriaga y Celso Garrido Leca, además de educación musical, piano y dirección coral. Después trabajó y enseñó en dicho conservatorio. Ha dirigido varios coros y agrupaciones vocales en nuestro país. En México ha realizado trabajos para el CENIDIM y ha publicado los tomos 3, 4, 7, 10 y 12 de la serie Tesoro de la Música Polifónica en México. Ha sido redactor del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y del Diccionario Iberoamericano del Cine. Fundó la Capilla Virreinal de la Nueva España. Realizó el programa radial Ecos de un pasado sonoro, la música colonial americana. Ha participado en congresos, cursos y conferencias en México, América Latina, Estados Unidos y Europa, y ha obtenido reconocimientos y distinciones, entre los que se cuentan el Premio de Excelencia Académica del IMBA, el Premio de Musicología Casa de las Américas de Cuba y la Cátedra de Musicología Jesús Romero. Sus obras han sido presentadas en diversidad de foros, festivales y ciclos de conciertos de música contemporánea y ha realizado estrenos en el Foro Internacional de Música Nueva en México, el Festival de Música Contemporánea de la Universidad de Boulder, Colorado, los Encuentros Internacionales de Música Contemporánea en Buenos Aires, el Festival Internacional Cervantino también en México, el Festival Latinoamericano de Música en Caracas, el Simposio Internacional de Composición de San José en Costa Rica, entre otros. Ganó los concursos de obras corales Ciudad Ibagué y Banco Central de Reserva del Perú. Su concierto para arpa y orquesta fue estrenado por las Orquestas Sinfónica Nacional del Perú y Filarmónica de la Ciudad de México, y su obra, 3 poemas de Bríndice para soprano y orquesta, fue estrenada por las Orquestas Sinfónica de Puebla, la Juvenil Simón Bolívar de Caracas y la Sinfónica Nacional del Perú. Su obra, Ichuk Parguanta, número 4 para 4 guitarras, ha sido grabada por el cuarteto Eunoia de Lima. En 2007 obtuvo su maestría en musicología por la Universidad Veracruzana. Cursa el doctorado en musicología en el posgrado de música de la UNAM. Ha sido designado exalumno ilustre del Colegio Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco y profesor honorario del Conservatorio Nacional de Música del Perú. Ha recibido el premio Personalidad Meritoria de la Cultura por parte del Ministerio de Cultura de nuestro país. Es profesor de la especialidad de música de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional de Música. Además, es conductor de Programa de Mano, Música y Músicos de América Latina en Radio Filarmonía. Adelante, por favor, maestro Tello. Muchas gracias por incluirme en las actividades crecientemente interesantes que están ocurriendo en la ciudad de Arequipa, en el terreno de la publicación de trabajos que amplían nuestros horizontes y enriquecen nuestra perspectiva y el conocimiento que tenemos de la música en el Perú. Sin duda,
cuando hablamos del romanticismo peruano, hay figuras insoslayables que no podemos evitar conocer porque son los que trazaron el paradigma de lo que hoy entendemos por el romanticismo en el Perú. Y en esa línea está situada la figura de Manuel Lorenzo Aguirre, este emblemático músico pianista que extendió el romanticismo decimonónico durante la primera mitad del siglo XX y que constituye, pues, con Dunker Lavalle y con Octavio Polar, esa triada de románticos que llenan ese capítulo de la música en el Perú, mientras no aparezcan los románticos de otras ciudades que nos hacen falta estudiar, ¿no? Trujillo, Tarapoto o Iquitos, ¿no? No tenemos en realidad una historia integral, holística, de lo que ha pasado con la música en el Perú. Y como todo país centralista, nuestra mirada siempre ha estado hecha desde Lima, desde la capital, desde lo que ocurre en donde están concentrados las instancias de poder social, político, económico, los que tienen la sartén por el mango, pues los que deciden. Así que me alegra enormemente que en las ciudades del resto del Perú, ya no podemos tampoco hoy día hablar de el interior del país, porque hoy día no existe el concepto del interior del país, ¿no? El mundo está reunido a través de los medios de comunicación y cada vez más el conocimiento se nos acerca de manera rápida y veloz, de tal suerte que ya la noción de centro y periferia y todo eso ha quedado como que transformado. Entonces, hoy día es interesante enterarnos rápidamente de que en ciudades como Arequipa se está desarrollando un proyecto editorial para valorar, revalorar, descubrir, redescubrir, estudiar, reconocer a los músicos locales, a los músicos que le han dado vida y sentido a esta ciudad que tuvo una larga tradición musical desde la colonia. Soy la que está aquí presente, lo sabe, que si aún cuando nos falta música, sí sabemos que la hubo y que hubieron músicos que seguramente si se hubieran conservado sus partituras, hoy tendríamos muchos más elementos para tener una visión integral de la música en nuestro país. Aquí llegaron músicos como el papá de Dunker Lavalle, aquí llegó don Andrés Bolognesi, que hizo una intensa actividad, y aquí nacieron compositores que le dieron una línea, digamos, de desarrollo a ciertos espacios de la música, para no irnos lejos, Sánchez Málaga o Carpio, por citar dos de los músicos emblemáticos de nuestro país. Así que atendiendo a la amistosa solicitud del maestro Omar Carrasco, que agradezco, maestro, escribí un pequeño prólogo a este libro que quiero compartir con ustedes esta noche. La musicografía peruana no ha sido muy pródiga en la publicación de biografías y hasta la actualidad el recuento de la vida y obra de un músico es considerado un género menor. He aquí un trabajo que se asoma a esos territorios para devolvernos la figura de uno de nuestros más destacados creadores. Cuando miramos el panorama del romanticismo en el Perú, no queda ninguna duda de que quienes mejor encarnan los perfiles de ese movimiento son los compositores arequipeños. De Octavio Polar a Manuel Lorenzo Aguirre se suman nombres y obras que dan cabal cuenta de que en la ciudad mistiana había cuajado una tradición pianística reconocible desde mediados del siglo XIX, quizá desde los tiempos en que se afincó en la blanca ciudad don Juan Federico Guillermo Dunker, el padre de Luis Dunker Lavalle, pero también el forjador de una vida musical ligada al piano, el significativo instrumento del romanticismo. La doctora Zoila Vega apunta los nombres de músicos como Diego Llanos, Pedro Jiménez, Lorenzo Rojas,
de quienes anoche escuchamos música, y Florentino Díaz, que antecedieron a quienes hasta ahora han sido tomados como los principales representantes del romanticismo peruano arequipeño, Octavio Polar, Luis Dunker Lavalle y Manuel Aguirre. Solo hay que esperar que las obras de los primeros, la de Llanos, Rojas o Díaz, inunden las salas de conciertos y se conviertan en parte del universo sonoro de nuestro país. Observando con detenimiento, la figura de Manuel Aguirre cobra presencia durante la primera mitad del siglo XX, cuando todas las nuevas corrientes composicionales y todos los ismos de la modernidad, impresionismo, atonalismo, dodecafonismo, politonalismo, se abrían paso en contra del romanticismo o le daban nuevos perfiles, como ocurrió con el indigenismo en el que militaron Teodoro Valcárcel o Daniel Alomía Robles. Los biógrafos de Aguirre lo pintan como un músico de espíritu reservado, un poco ajeno a la exhibición pública, nostálgico, chopiniano, más amante de la tertulia íntima que del concierto o el recital públicos, profundamente local, aunque no declaradamente afín a los nacionalismos. Pareciera que lo que en la segunda mitad del siglo XIX era avant-garde, en los tiempos de Aguirre sobrevivía como evocación de un pasado que se escurría entre los dedos. Y su música se tornó en el espejo que reflejaba un mundo que iba sucumbiendo ante nuevas realidades. ¿Habrá conocido Aguirre los estudios del Opus 7 de Stravinsky o las variaciones del Opus 3 de Szymanowski, que aún conservan una obra romántica? ¿O el Allegro bárbaro de Bartók, que rompía cánones en el pianismo de principios del siglo XX? Probablemente no. Más bien, parece que Aguirre se refugió o se recogió en una música donde prevalece el sentimiento sobre el despliegue virtuosístico, la indagación en los entornos conocidos, el paisaje natal, los aires folclóricos, el lenguaje tonal, las formas sencillas, los sentimientos cotidianos, más que la aventura en territorios inexplorados, el mundo andino o amazónico, la música de las culturas orientales, la expansión de la tonalidad o la ruptura con ella, la apertura a nuevas estructuras, el acercamiento a mundos ignotos o misteriosos. Que Esteban M. Cáceres lo ligara al espíritu incaico solo afirma la idea de que la obra de Aguirre, bebía en las fuentes del pasado, históricas en este caso, pero también culturales, geográficas, musicales y en evocaciones, añoranzas y nostalgias particulares. Cuando Aguirre nació, en 1863, el romanticismo como estética, como manifestación de un tipo de sensibilidad que ligaba el arte a la expresión de sentimientos personales y en algunos casos nacionales, estaba en auge. Cuando murió, en 1951, el mundo era otro. Ese mismo año moriría Arnold Schoenberg, que había abierto rutas intransitadas por nuestro compositor. Y mientras hacía su obra, habían ocurrido 2 guerras mundiales, algunas revoluciones y una suma de inventos habían transformado el orden cotidiano: aviación, radio, televisión, teléfono, discos, cinematógrafo, rayos X, radar, máquinas de escribir, automóvil. ¿Qué es entonces lo más admirable de Manuel Lorenzo Aguirre de la Fuente? El haber trazado una obra pianística coherente y con voz propia, el haber hallado una inconfundible sonoridad que toca al conjunto de sus piezas, el haber dado cauce en forma de partituras a los sonidos que habitaban en su memoria, en sus recuerdos, en las zonas recónditas de su vida de hombre y artista. Es admirable el haber conseguido mantener vivo el espíritu de épocas ya pasadas, ya pretéritas, al ser la memoria viviente de una, Arequipa, que se poblaba de nuevas generaciones. Saludo, pues, la iniciativa de hacer un libro que nos dé una visión holística de un músico emblemático ya del romanticismo peruano, del tan poco estudiado romanticismo peruano. Que contenga, hasta donde eso es posible,
un buen trazo biográfico que revele las particularidades del contexto, del cuándo y del dónde en el que se desenvolvió, que someta su música al análisis, que es otra forma de conocerlo, que haga posible escuchar la voz de quienes lo han interpretado y estudiado, que incluya un catálogo y que por último nos entregue la edición impresa de su música en un contundente y plausible aporte a la musicografía peruana que se enriquece con contribuciones de este orden. Saludo pues nuevamente a la Universidad San Pablo que ha patrocinado este libro, al maestro Omar Carrasco, que ha tenido el impulso de recuperar a un músico de su tierra, que es un músico de todos nosotros. Y saludo a la ciudad de Arequipa por ser parte indesligable de la historia musical de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Tello. A continuación, invito al licenciado Omar Carrasco Llanos a contarnos cómo nace la idea de este libro y el significado que ha tenido para él su edición y publicación. Omar Carrasco Llanos es profesor de Educación Musical por el Conservatorio Regional Luis Dunker Lavalle en la especialidad de piano y licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de San Agustín. Es educador autorizado por la Asociación Suzuki del Perú, alumni del programa de liderazgo Enseña Perú, Teach for All, y autor del proyecto Musicar es Liderar. Ha sido ponente invitado en el Foro Latinoamericano de Educación Musical, FLADEM. Es autor del libro Música arequipeña para pequeños y jóvenes pianistas, tanto del volumen 1 como del volumen 2. Editor académico de la obra Aurelio Díaz Espinosa, Legado Musical, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo, y editor de Canteras número 1, publicado por Opus 21, grupo del cual es miembro. Asimismo, es autor de un blog de corte musical. Se desempeña como docente en el Colegio de Alto Rendimiento de Arequipa, Minedu. Su labor se centra en la investigación y divulgación de la música académica en Arequipa de los siglos XIX y XX. Adelante, Omar. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Traigo el saludo de mi compañero en este proyecto musical, Manuel Cruz. Él no podía estar presente, pero también se hace presente con su saludo y el agradecimiento al Congreso que ha tenido a bien invitarnos a ser parte también de las actividades que se proponen para todos los participantes. Algo muy importante que el doctor Romero mencionó en la apertura del Congreso fueron 3 palabras que me han quedado resonando y creo que en las cuales puede encajar perfectamente el proyecto. Estas palabras eran interacción, diálogo y discrepancia. Creo que esta propuesta bibliográfica va a contribuir a este movimiento, ¿no? Y justo conversábamos con la señora Patricia que estamos en el mejor lugar donde el libro puede estar, ¿no? Este es el medio en el cual debe ser propuesto y presentado este libro para generar estas 3 palabras que he mencionado. Brevemente, mi participación se basará en 2 partes. Primero, en reiterar cuáles son los objetivos de este proyecto y en la segunda parte, cómo hemos planteado la presentación y el proyecto ya del libro en sí y las particularidades que podamos rescatar. Creemos que este proyecto editorial contribuye, obviamente, a la preservación cultural del patrimonio de nuestra nación, para que futuras generaciones puedan ver a través de la producción del compositor arequipeño que la riqueza que tenemos en nuestro país, ¿no? Asimismo, el valor artístico y educativo que tiene, ¿no? Yo provengo desde una formación pedagógica y mi inclinación a la investigación nace de la búsqueda de recursos educativos de los cuales adolecemos en nuestro país, y lo cual me lleva a conocer a Aurelio Díaz o a la obra de Manuel Aguirre y muchos otros que faltan por conocer. Y estas obras necesitan ser divulgadas, necesitan ser llevadas, necesitan ser también estudiadas y adaptadas para públicos pequeños,
digo públicos pequeños, pero me refiero a los niños, a los jóvenes pianistas que requieren literatura musical para acercarse también a la música que nace en el Perú, que es compuesta por peruanos, ¿no? Creemos también que este proyecto va a llevar a compositores locales, nacionales, internacionales, a ver tanto en las formas y en el estilo cómo se componía en el sur peruano y cómo esta composición era filtrada, ¿no?, a través de un estilo propio de Manuel Aguirre, ¿no? Y finalmente, pues, darle el nombre y la posición y el lugar que se merece a Manuel Aguirre. Bien lo mencionaba el maestro Aurelio, que estos tres nombres han retumbado siempre en el romanticismo, ¿no? Duncker, Polar y Aguirre, pero detrás de ellos hay unas entresombras que también no debemos dejar, ¿no? Por decir, Roberto Ramírez Etaó, la obra de Juan Francisco Bayón, que también debe estar entre la literatura pianística de los arequipeños, de los peruanos, y que debe ser mostrada al mundo, ¿no? Creemos que con este proyecto lo estamos logrando. Y ahora lo segundo, ¿no? ¿Cómo ha sido estructurada esta publicación? Cuando ya terminamos la primera publicación referida al maestro Aurelio Díaz, vimos que la literatura biográfica musical de este tipo de proyectos siempre incluía una nota biográfica al inicio y luego las partituras ya editadas, ¿no? A medida que avanzábamos veíamos que la literatura, pues, musical no puede estar muerta, necesita ser escuchada, necesita ser contextualizada, y más allá de hacernos un estudio del contexto de varios músicos, preferimos hacer un contexto de la obra del músico. Y por ello nos planteamos hacer, esperaremos un momento. Nos planteamos hacer una serie de artículos académicos que dieran preámbulo a la obra del maestro, ¿no? En este caso, en el caso de Manuel Aguirre, los artículos han sido escritos desde diversos tópicos. Comenzamos por el pianista Kaoru Hirokawa, intérprete de la música de compositores peruanos, y, a ver, entre paréntesis, lo conocí a él 2 años antes de pandemia, intercambiamos partituras gracias al internet y todo, y se interesó mucho en la literatura musical arequipeña. Ha grabado música arequipeña, él es pianista, concertista en Japón, lo sube a su canal regularmente, estrenó la sonata inédita de Manuel Aguirre, y veo en él un aprecio muy significativo por la música nuestra, ¿no? Y lo cual me inclinó a invitarlo para que él pueda dar sus apreciaciones sobre los 2 álbumes de Mis Montañas, ¿no? La maestra Zoila, quien hace evocaciones, escribe sobre las evocaciones románticas de Aguirre, estos 2 álbumes que quizás no se han tomado mucho en cuenta, pero que también guardan muchos secretos sobre el estilo ya del compositor. Invitamos también a Luis Fernando Ruiz Pacheco, quien hace un análisis schenkeriano del vals exótico, a Javier Alonso Quintanilla, quien hace una relación bastante social de lo que significó el incaísmo y el nacionalismo para la música del tiempo y cómo fue apreciado por Manuel Aguirre. Bueno, finalmente, luego de este preámbulo, hemos realizado la edición y catalogación de las obras de Manuel Aguirre con una revisión muy exhaustiva de lo que son las fuentes donde aparecen los nombres de las obras, y posteriormente ya hemos realizado la revisión de la música de Aguirre. Hemos transcrito, revisado nota por nota, compás por compás, con la asesoría especializada de Lucho Umpitasi, músico especialista limeño, quien bien nos ha tenido a bien asesorar en esta parte que requería bastante conocimiento para poder corregir o ajustar a nuestros tiempos la escritura del maestro. Bien, eso es el proyecto, y hemos coronado, coronado porque normalmente un libro de este tipo no tiene música, ¿no? Pero gracias a la virtualidad hemos logrado que gracias al QR en la página de la universidad esté la música grabada de los pianistas Eros Medina, Silvia Díaz y Sergio Manrique,
tocando música del maestro Manuel Aguirre, ¿no? Música poco conocida, sus valses, las 2 sonatas inéditas y las 7 obras para piano revisadas por Saz Rosay, ¿no? Toda esta música puede ser apreciada en el internet y eso creo que es una gran ventaja de la virtualidad para este tipo de obras. Nos sentimos muy contentos de haber trabajado este libro junto a Manuel y al fondo editorial, en la persona de la señora Patricia y a su equipo, quienes hemos interactuado durante 2 años prácticamente para poder sacar este libro adelante. Creemos que hay muchos compositores que todavía faltan ser divulgados, escritos y ejecutados finalmente, escuchados. Como dice la maestra Zoila, estos deben llenar las salas de conciertos de Arequipa, de Lima, del Perú y ser llevados al extranjero, ¿no? Creo que aquí hay material para que muchos artistas también se planteen proyectos personales, no solo académicos de análisis, sino también artísticos, de divulgación, en los cuales podamos generar nuevos circuitos comerciales en el cual la música académica peruana también haga su propuesta. Eso es nuestra participación y en la presentación de este libro. Gracias. Muchas gracias, Omar. Antes de terminar, quisiera invitar a la doctora Zoila Vega Salvatierra, quien nos dirigirá unas palabras. Para mí es muy especial este proyecto. Conozco a Omar hace muchos años y esto estaba pendiente. Manuel Aguirre siempre fue una deuda que debíamos pagar, ¿sí? Yo personalmente estoy muy agradecida con el Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo por este tipo de propuestas. Quienes han asistido estos días al Congreso Internacional de Musicología y han podido ver la producción de la universidad, tienen una consistencia muy seria, un compromiso muy serio con este tipo de publicaciones. En este caso es la segunda producción en conjunto de Omar y Manuel, me parece, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me encanta de este proyecto editorial es que es híbrido, que combina el formato físico con el formato virtual. No siempre es posible poner al alcance del lector todo el material de manera completa. Los costos se elevan, es difícil manejar volúmenes tan grandes, tan voluminosos, ¿sí? Pero entonces se han encontrado soluciones inteligentes utilizando las herramientas electrónicas que la virtualidad y una buena edición online nos proporciona. Para quienes hayan podido acceder tanto al libro de las obras de Aurelio Díaz Espinosa como este libro que esta noche se presenta, van a ver que el complemento virtual, el poder contar con un repositorio en el cual se contenga tanto la información sonora, que es lo que implementa este volumen, como la información de edición de partituras, que es lo que corresponde al libro de Aurelio Díaz, supone un plus, porque nos permite acceder a esa información desde cualquier punto de donde se lee el libro. En ese sentido, muchísimas gracias, Omar, por esta apuesta. Transmítale también a Manuel nuestra felicitación. También quiero agradecer al maestro Aurelio que haya bendecido el volumen con su excelente prólogo. Muchísimas gracias, maestro. Y le deseo al Fondo Editorial que siga esta línea que se ha trazado, no solamente con compositores académicos, sino con muchos otros aspectos que se están planteando ya y se están discutiendo en el comité. Muchísimas gracias, Pati, y felicitaciones por este esfuerzo. En nombre de la Asociación Peruana de Musicología y el Fondo Editorial de la Universidad Católica San Pablo, les agradecemos su gentil asistencia a esta presentación. Buenas noches.